De acuerdo. ¿Alguno de los que está podría grabar? ¿No tiene problema? Ah, ¿ya estás grabando? Ah, listo, listo. Entonces arrancamos. Bueno, ¿qué pregunta tenías? Acerca de potencial de una esfera que subiste recién lo estaba viendo. Sí. Bueno, vi que se ha agotado, también pensé que el punto de referencia iba a venir del infinito, entonces el potencial de longitud, bueno, la trayectoria es el negativo. Hasta ahí joya. Sí. Pero yo había tomado el campo como estaba anteriormente, que era, viste, delta por R o R cuadrado o R. Ah, sí, te entiendo. No lo hiciste con la carga, claro. No es esa que he tomado. Sí. Tendrías que darte el mismo resultado, pero después tendrías que cambiar la carga. O sea, hacer este reemplazo. La carga era la decías sí. No, para hacer más fácil, delta igual a. Ahí está, esto. Esto sobre 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ah, por eso lo tenía que ver. Claro, por eso lo tenía que ver. Igual es más fácil como muerto más, pero por eso no lo había cambiado, me había dado otra cosa. Claro. Por eso no entendía que vos habías puesto directamente el campo, cada Q sobre R2 o R2. Claro, sí, la carga esta es la carga total de toda la esfera. Porque viste que el del cinto que es más o menos lo mismo y tiene casi más o menos el mismo campo, claro. Arrancaste del otro campo, viste que es delta rho sobre 2 epsilon sub 0 claro. Y claro, sí. Lo que pasa es que vos dijiste el caso del plano. No, el caso de la esfera. Claro, el caso de la esfera. Ahí pusiste directamente claro, sí, claro. ¿Pero en qué caso dijiste que yo puse la densidad? El de la esfera directamente pusiste eso. Claro, sí. Yo, bueno, me lo había puesto con delta. No, igual está bien, sí, también está bien. O sea, bueno, también es un resultado. Claro, pero es más fácil así porque lo tenés todo en función de la carga y listo. Además, el parcial lo más posible es que no te den la densidad, te den la carga. Igual si tenés la densidad ya sabes qué es eso. Y el de... Disculpe chicos, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha. ¿Viste con el del cilindro? Sí. Vi que al que había pasado ahí un compañero que los dos diferencial de longitud son positivos. Ah, el de... Los dos. Sí. ¿Viste cuando rho sub 0 es menor a rho y rho es menor a rho sub 0, los dos? Sí. Los dos son positivos. Sí. Eso... No, para. Dijiste que rho sub 0 es menor. Ah, pará. O sea, Por eso, lo que pasa es que rho siempre va a ser positivo, porque vos acordate que rho es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿entendés? ¿Y qué es rho sub 0? Rho sub 0 es la raíz al cuadrado de cualquier huevo acá. De x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Entonces siempre te va a dar positivo. Ahora, ¿qué pasa? Vos estás en puntos interiores primero a lo que es el cilindro, es así, pero ese es un valor positivo. Y luego estás a puntos exteriores, que eso también es otro valor positivo. ¿Entendés? Por eso, siempre es positivo. En el caso de la esfera. Claro. Yo me guié en ese. O sea, Rho y R siempre son positivos. Pero en el delito infinito tenés positivo y negativo. En el del hilo infinito. ¿El del tenés infinito o infinito? Infinito. Que tenés infinito. A ver, para. El del hilo infinito. Pero un cacho porque ese no me lo... Un diferencial de longitud. Porque ese no me lo acuerdo. Claro, lo que pasa es que creo que ese nunca lo había hecho. Lo pasó un compañero del grupo. Sí. Y bueno, alguien que también lo había dado. Pero mochito, ahí te digo. Igual capaz que es negativo no por el RO, sino por otra cosa. Eso también es posible. A ver. Archivos multimedia. Ahí está, debería ser. Lo quiero ver acá tengo cuando... ¿Lo tenés? Rho es mayor a Rho sub 0. Justamente te quería preguntar eso. Claro. A ver. Rho sub 0. Este es el del hilo. Y falta cuando Rho es menor a Rho sub 0. Claro, bien. O sea, ok. Que lo pasó un compañero al grupo. Ah, pero este es el del hilo finito. No, acá este es el hilo infinito. Claro, este es el hilo infinito, pero acá no hay un Rho negativo.
No, por eso lo pasó un compañero del grupo. Claro. Está en la otra parte del grupo. Ah, ok. A ver, pará. Pero bueno, igualmente los dos, diferencial de longitud, son positivos. No, perdón, uno es positivo y otro es negativo. Ah, lo diferencial de longitud puede ser positivo o negativo, tranquilamente, por el tema de la trayectoria. Pero... Sí, bueno, pero el de la esfera y el del cilindro son los positivos. Sí, eso sí. Porque los estás tomando desde un punto, ¿cómo se llama esto que está en el vacío? A ver. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí. Que uno es positivo y otro negativo en el del cilindro. Para, ¿los RO? No, los diferenciales de superficie. Perdón, de longitud. Acá uno es positivo y el otro... Negativo, ¿no? El otro también, los dos son positivos. Yo los tengo los dos positivos acá. Acá uno y acá el otro. ¿Ves? Este positivo. Este acá, ¿no? Y este también. ¿Ese no es el del cilindro? O ¿Este no es el del hilo? no sé, ahora fíjate que acá arriba lo dice. Ah, Ese es el perdón. cilindro. Ese es el cilindro. Perdón, Claro, perdón. ahí sí los son positivos. Perfecto, perfecto. Este es... Pues es el mismo. Ese es el hilo. ¿Este es el hilo? Sí. Ese es el cilindro. Listo. A ver. Diferencial de L es... Positivo primero. Este es Cuando... positivo y este es negativo. Ese está bien, ¿no? A ver, ¿por qué es? Igual este lo hicieron con el profesor No, Leo, ¿no? este lo hicimos con la profesora. Este no. Ah, ese no lo hicieron Ese contigo. nos lo dijo que lo hagamos nosotros. Y lo pasó a un Ah, compañero. claro, está bien, perfecto. A ver. Acá primero vas Bueno, te desde... copió mejor, ¿no? No, este es el de Ah, copió la profe. Claro, acá vas desde P sub 0 hasta P porque P sub 0 es menor a P, ¿no? Sí, claro, Rho sub 0 a Rho, sí, yo me confundo. Claro, P sub 0 es menor a P. O Ese, sea, ese es el acá que estás hicimos en con la puntos profe. interiores, ¿no? Claro, ese es el que copiamos con la profe. Puntos interiores. Es en puntos interiores. Y el otro, el que hicieron, el que tuvieron que hacer ustedes, es puntos exteriores. ¿Puntos exteriores? Creo que sí. Ok, están en puntos exteriores. La trayectoria acá es de P sub 0 hasta P, y luego acá es de P hasta P. Ah, sí, está perfecto. ¿Está bien? Sí, sí. Ah, joya, bueno, uno es negativo y otro positivo. Claro, porque justamente vos estás fuera y vos estás yendo desde el valor más De grande. Rho a Rho sub 0. Claro, estás yendo del valor más grande al valor más chico. Entonces, ¿cómo es la trayectoria? Negativa. ¿Está bien? Esto justo no los hice yo, tipo, mirá, les explico cómo nos explicó la profesora esto. Básicamente nos separó en grupos cuando estaba mi comisión, ¿no? La S21, y nos dijo a cada uno que hagamos un potencial distinto. Uno el hilo finito, otro y el otro hilo infinito, y luego nos pasamos todo. Yo lo habré estudiado una vez, no me lo acuerdo bien a este, y luego en el parcialito tomó el que les pasé yo, el del hilo finito, que justo fue el que me tocó a mí del grupo. Claro, sí, en mi grupo me tocaron eso. A ver. Ahora igual, a ver, lo voy a revisar por las dudas. Vas desde P sub 0 hasta P. Entonces sí, la trayectoria tiene que ser negativa porque tomás el sentido creciente siempre, ¿no? Del valor más chico al valor más grande. Pero ahora, como la referencia está en el P sub 0, que es más grande que el P muy chiquito, y vas del P sub 0 hasta el P, la trayectoria tiene que ser negativa. Claro, exactamente. O sea, no, lo que yo digo es, mirá, podría haber variado un poquito, la verdad, pero si vos tenés esto que es P, ¿no? Y tenés esto otro que es P sub 0, y esto es la referencia, ¿no es así? Y vos vas a hacer ese viaje hasta acá, pero vos tenés que P es menor. Chicos, se ve bien ahí, ¿no? Los que están en la llamada, ¿se ve bien? Hasta P sub 0, entonces el diferencial de L tiene que ser negativo. Yo no sé en el dibujo la profe que tomó como P sub 0 y que tomó como P sub 0 es la referencia. P sub 0 es la referencia. Ese es un punto en el vacío. ¿Por qué? Porque al no ser finitamente confinado no puede tomar la referencia en el infinito, y al ser un cuerpo lineal no lo puede tomar sobre el cuerpo. Entonces, ¿dónde lo toma? En el infinito. ¿Qué pasó? Alguien mandó un mensaje. Pedro, ¿podrías volver a resolver el ejemplo del parcial que pasaron en el grupo recién, por favor? A ver.
perfecto, ahí lo veo. A ver, ¿qué onda? Ah, ¿lo tomaron en otra comisión o qué onda? No, 2023. Ah, o sea, el año pasado, ok, ok. Bien, dice, considera un plano infinito cargado con una potencial... Ah, es el primer ejercicio justamente del video que yo hice. Igual sale rapidísimo esto, lo del plano. Cacho que me tomo mate. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por el mate. No, sí quiero más. A ver, bien. Vamos a hacer el ejemplo del parcial. A ver si tengo alguna forma de hacer que esto se vea mejor. Bueno, ahí se ve mejor. Ahora, podría performar un poco más esto. De esta forma. Un poquito mejor de esta forma, a ver. Así más o menos se ve, digamos, el pizarrón. Bien, a ver. Bien, perfecto. Considera un plano infinito cargado con una densidad superficial sigma minúscula uniforme. Suponga que el plano cargado coincide con el plano XY. Bien, deduzca una expresión para el potencial electrostático para todo punto del espacio. Indique cuál es la referencia elegida. Bien, fíjense. Cuando tomamos una referencia, tenemos decisiones algorítmicas. ¿No es así? ¿Qué pasa cuando la distribución es finitamente confinada? ¿Dónde tomo la referencia? En el infinito, bien. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo es lineal? ¿Dónde puedo tomar la referencia? Afuera del cuerpo, en el espacio. En el vacío. Se le diría. En el vacío, fuera del cuerpo, bien. Bien, y ahora, cuando tenemos elementos superficiales o volumétricos, ¿dónde puedo tomar la referencia? En el cuerpo. Bien, ¿eso todos lo entienden? ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Nada? Bien. Igual la demostración de por qué esto se da así no la tomamos. Y tampoco se ve en el curso. Entonces, miren, el campo electrostático para un plano infinito que es coincidente con el plano XY, ¿es así? Y que también tiene distribución de cargas uniforme, es igual a sigma sobre 2 epsilon 0 para, multiplicado por K versor para los z mayores a 0. Y es sigma 2 epsilon 0 negativo, en realidad sería para los menos K versores, cuando z es menor a 0. ¿Bien? Así que ya cumplimos con la condición de que esté en el plano XY, de que tenga la distribución uniforme, todas esas cosas. Ahora, ¿cómo calculamos el potencial? Bueno, es bastante sencillo. Ustedes piensen que como tenemos la referencia en el infinito, no, perdón, que como es un cuerpo superficial, podemos tomar la referencia en el cuerpo. Entonces, ¿dónde vamos a tomar la referencia? Yo la voy a tomar en el z igual a 0. Esa va a ser mi referencia. Es decir, mi referencia va a ser el vector nulo, es decir, el 0,0,0, aunque podría ser cualquier, ¿cómo se llama esto? Par ordenado en el cual z da igual a 0. ¿Está bien? Sí. Pero lo tomamos de esta forma. Que también se puede poner como... Ah, no está bien, ya no hay otro forma. Entonces, fíjense, la integral que nosotros vemos, o la forma que nosotros vemos calcular el potencial a través de la integral, es menos la integral desde la referencia hasta el punto de llegada, donde nosotros estamos calculando el potencial, ¿de qué cosa? Del campo electrostático
que es un campo conservativo, por eso es igual a menos al campo asociado al trabajo hecho por el agente externo, por el diferencial tangente a la trayectoria, diferencial de trayectoria, diferencial de L, como le quieran llamar. ¿Bien? Entonces, miren, si nos vamos a puntos interiores, estamos resolviendo el telar ahora. Bien, si nos vamos a z mayores a 0, es decir, puntos por arriba del plano, si quieren dibujo el plano también, tipo el plano sería esto, pero imagínense que se prolonga por el infinito, esto es y, esto es x y esto es 0. Tenemos el campo que es de esta forma, siempre normal a la superficie. Bien, y comúnmente usábamos un cilindro el cual, ¿cómo se llama esto? Hacíamos que la mitad de este pase por el plano, es decir, esto de acá es igual a esto que yo tengo acá, la mitad de esta altura con la mitad de esta altura son iguales, y de esta forma calculamos el campo a través de la ley de Gauss por el análisis de simetría, ¿no? Bien. Si estamos en puntos exteriores, nosotros lo que vamos a usar es esta expresión de acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería? ¿Puntos interiores cuál dije? ¿Ah? ¿Por qué? En puntos exteriores vamos a usar la expresión de arriba, porque estamos en z mayores a 0. A puntos exteriores no, serían puntos por arriba, son puntos superiores serían. Exteriores, como si estuviéramos fuera de algo. Pues, sí, puntos superiores, claro, porque son puntos por arriba. Entonces, fíjense, el diferencial de L, para ese caso, tenemos un z doblemente primado que va a ir desde 0 hasta z. El cilindro que seleccionábamos para poder calcular el campo electrostático, para poder calcular el campo electrostático a través del análisis de simetría por la ley de Gauss, tenía esta altura, esta media altura que tiene acá, tendría que ser igual a esta media altura que tiene por debajo. Es decir, el campo justamente corta por la mitad, el plano corta cortamente por la mitad de lo que es el cilindro, que es un cilindro de altura finita. Lo otro que había dicho era que cuando nosotros teníamos R, era el módulo de la, ¿cómo se llama esto? Es la distancia al origen, o mejor dicho, el módulo de la distancia al origen, al punto donde nosotros estamos calculando el campo, o también el potencial, lo que sea. Cuando teníamos R primado, esto es el módulo de la distancia al origen, que, ¿cómo se llama esto? Pero de la posición de las fuentes, ya sea de la que me genera el potencial y por lo tanto, la que me genera el campo y por lo tanto también el potencial. Y después teníamos R doblemente primada. R doblemente primada me representa a mí una variable de recorrido de la cual yo estoy calculando el potencial electrostático. Es decir, esto representa los valores de rango entre el punto de referencia y el punto de llegada, que es el punto de prueba, ¿no? Donde va pasando todo el recorrido que hace el potencial hasta llegar al potencial total. Eso representa básicamente el doblemente primado. Y lo ponemos así para que no lo asocien a esto, ni tampoco a esto, porque son tres cosas totalmente distintas. Bien. Otra cosa que expliqué es que cuando teníamos ¿cómo se llama esto? Como el valor es creciente desde la referencia hasta el punto de llegada, ¿no? O el punto de prueba, entonces el diferencial de L es positivo, porque va en el recorrido en el que respeta la integral, digamos, es decir, de la referencia hasta el punto. Desde la referencia hasta el punto. De 0 que es la referencia hasta Z que es el punto. O mejor dicho, no, en realidad el 0 no sería la referencia, es el valor asociado a la referencia en la variable que yo estoy usando. Entonces, nada, seguí grabando, ¿no?
Ah, de acuerdo. Bien. Entonces, miren. El potencial va a ser igual a menos la integral desde 0 hasta z, es decir, desde la referencia hasta el punto del campo, en puntos superiores al plano, que eso es sigma por 2 por epsilon 0 por k versor multiplicado por el diferencial de z doblemente primado, ¿no? Por k versor. K versor con K versor en un producto punto es igual a 1, y tanto sigma como epsilon 0 y en un medio también son todos constantes, entonces salen fuera de la integral, entonces les queda menos sigma sobre 2 epsilon 0 por la integral de z doblemente primado desde 0, perdón, diferencial de z doblemente primado desde 0 hasta z. Y esto de acá simplemente lo que nos da es z. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que el potencial para puntos superiores al plano es sigma por z negativo sobre 2 epsilon 0. Esto para puntos superiores al plano. Para puntos inferiores al plano, ¿cómo se llama esto? Es más o menos lo mismo, el tema es que la trayectoria va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a ir desde un z negativo hasta 0, que es la referencia, exactamente. Entonces, como voy a ir desde el punto de prueba o el punto de llegada hasta la referencia, porque es el sentido creciente de los intervalos, entonces el diferencial de L ahí va a ser negativo, va a ser menos diferencial de z doblemente primado por k versor. Y el campo que nosotros vamos a usar es el de, ¿cómo se llama esto? Para z negativos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, tenemos menos acá, y en el diferencial de L también tenemos un menos. Y ¿cómo se llama esto? Tanto sigma como 2 como epsilon 0 salen fuera de la integral. Entonces lo único que integramos es el diferencial de z doblemente primado. ¿Cero no sería R, que es el... No, 0 es el punto, 0 es el, ¿cómo se llama esto? La referencia. El punto de llegada es z. Lo que pasa es que lo tomamos de forma decreciente desde el punto de llegada hasta 0 porque z es negativo. ¿Y qué hacemos para poder justificar eso? Hacemos el diferencial de L negativo y ya está. Porque va al sentido contrario al sentido de recorrido de la integral, que es de la referencia al punto. Entonces, si vamos del punto a la referencia, porque el valor del punto es menor al de la referencia... ¿Vos estás con Alejandro también? Sí, ¿por? Porque hay un chico buscándolo. Ah, Estaba buscándolo. hoy no sé si está, creo que no. O podría contactar con Lorena, y ¿cómo se llama esto? Y Lorena podría contactar con él. Está bien, sí. Como no, el recorrido siempre es de la referencia hasta el punto, y ahora vamos del punto hasta la referencia. ¿Esto cómo lo justificamos? Haciendo que el diferencial de L sea negativo. Profesor, yo te decía... No siempre claro, siempre de la referencia hasta el punto, pero los intervalos donde lo calculamos siempre es el sentido creciente. ¿Y cómo solucionamos eso? Cuando el sentido creciente se haga ser coincidente con el sentido del recorrido de la integral, entonces el diferencial de L es positivo. Ahora, si el sentido creciente es opuesto al sentido de la integral, entonces le ponemos un negativo. Entonces, como en este caso, esto va desde la prueba hasta el punto. Entonces, ¿cómo hacemos? El diferencial de L es negativo. Listo. Así lo justificamos. ¿Por qué? Porque vos acordate que si yo tengo la integral de f de t diferencial de t desde a hasta b, esto es lo mismo que decir menos la integral de f de t, el diferencial de t desde b hasta a. Es lo mismo. Justamente de ahí sale la razón del por qué lo podemos hacer de esa propiedad de las integrales. ¿Se entendió eso? ¿O les quedó medio? Es lo mismo que tomes la referencia como z y en vez de ponerlo como negativo lo pongas como...
sea, claro, lo que vos me decís es que pongas Claro, desde entonces, 0, z doble primado hasta z, sabiendo que z es negativo, ¿no? Y pones el diferencial de L igual al diferencial de z igual doble entendí que la foto primado. dijo que no, pero O sea, está bien, pero no es como nosotros lo tomamos ni tampoco como lo enseñamos. Siempre lo tomamos con el sentido creciente y bueno, hacemos que el diferencial de L cambie y listo. Cambie de signo, ¿no? Porque el módulo no va a cambiar ni ese tipo de cosas. Bien. Bien, entonces el potencial para puntos inferiores al plano va a ser igual a sigma z sobre 2 epsilon 0. Para z menores a 0. Ahí está. Esto lo ponen en una función a trozos, así como le gusta a la profe, y ya estaría. ¿Se entendió ahí? Los chicos que están en la... Perfecto. Bien. ¿Todavía sigue la grabación? ¿No hay ningún problema con eso? Ok. Bien, ahora vamos a ver el punto 2. Pregunta, ¿tienen alguna duda alguno acerca de todo lo que hicimos hasta ahora? ¿Una? Ok. Una partícula puntual con carga Q se sitúa frente al plano cargado con densidad superficial a una distancia de 12 centímetros sobre el semieje Z positivo. Halle la energía potencial que adquiere dicha partícula. Bueno, miren, fíjense. ¿Puedo borrar toda esta parte? ¿Ya comieron esto? Bien. ¿Borra bien? Ah, está bien. Bien, fíjense, cuando nosotros teníamos la fuerza electrostática, nosotros podíamos decir que esto era igual, siempre igual, a la carga de prueba multiplicado por el campo electrostático. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza y el campo electrostático en dirección y en módulo son proporcionales por una constante, la cual es la carga de prueba. Y el efecto de que, ¿cómo se llama esto? De que aparezca una fuerza electrostática es por la presencia de una carga por la presencia de una carga puntual o por cierta carga en una región del espacio donde yo tengo un campo. Si eso sucede, se genera una fuerza. Bueno, acá tenemos una ley similar. Fíjense. Pasa exactamente lo mismo. La energía potencial electrostática es proporcional al potencial electrostático. Y la presencia de una carga en una región del espacio donde yo tengo un potencial electrostático me genera la presencia de una energía potencial electrostática. Es decir, que ¿cuántas cargas yo necesito tener por lo menos para que haya una energía potencial? ¿Cómo? ¿Cuántas cargas yo necesito para que haya una energía potencial electrostática? Mínimo. más de una. Más de una, exactamente. O sea, de dos a más. Si no, no hay energía y por lo tanto no hay trabajo electrostático, porque el trabajo electrostático es igual a la energía. Claro, mínimo dos cargas. Mínimo dos cargas, claro. Mínimo dos cargas o más, exactamente. Bien, entonces... Bueno, chicos, seguimos. Lo que decía, se ve bien, ¿no? Bueno, las cosas del vídeo. ¿Qué iba a decir? Bueno, miren, la carga dice que vale 20 microcoulombs, es decir, 20 por 10 a la menos 6 coulombs. La densidad superficial vale 10 nanocoulombs sobre metro al cuadrado, es decir, 10 por 10 a la menos 9 coulombs sobre metro al cuadrado. Y luego dice que hay una distancia sobre el semieje positivo, es decir, yo tengo el plano, que es un plano infinito, ¿no? Acá yo estoy en Y, acá yo estoy en X y acá yo estoy en Z. La distancia que hay entre el origen y, o mejor dicho, entre el plano
y el punto donde yo tengo que calcular el potencial, o mejor dicho, dónde está dicha partícula, es igual a 12 centímetros. Es decir que esta distancia de acá es de 12 centímetros. Bien, entonces la distancia que nosotros tenemos es de 0,12 metros, es decir, 12 centímetros. Entonces fíjense, ¿cuál de los dos potenciales tenemos que usar nosotros? A ver si puedo hacer esto. Tenemos que usar el que está para z mayores a 0 o para z menores a 0. Mayores, bien, porque estamos por arriba. Entonces va a ser la energía potencial electrostática igual a la carga de prueba, por la fórmula que tenemos acá arriba, que eso vale 20 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicado por menos sigma, que sigma vale 10 por 10 a la menos 9. A ver si se ve bien ahí. Voy a poner un poco la pantalla por acá. 10 a la menos 9 coulombs sobre metro cuadrado, multiplicado por z, que z es la distancia desde el plano hasta el punto donde yo lo estoy calculando. Es decir, que z es igual a 0,12 metros. Dividido a 2 por epsilon 0, que era 8,85 por 10 a la, ¿cuánto era? 10 a la menos 12 era. menos 2 era. Menos. 12. Sí, creo que era menos 12. Yo cuando lo saco la calculadora. Ahí se Creo que era menos 12. Pará, es la inversa de 9 por 10 a la 9. Hago la inversa de esto y lo multiplico por 4pi. No, es dividirlo por 4pi. Entonces es 9 por 10 elevado a la 9. La inversa de esto y lo divido por 4pi. Es decir, 4pi. Ahí está, 8,84 por 10, sí, por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newton por metro al cuadrado. Sí, está bien. Admitir. Perfecto. Entonces, es simplemente hacer esta cuenta. Es la carga por menos la densidad superficial multiplicado por la distancia del plano hasta el punto de prueba, que es 0,12 metros, dividido 2 por epsilon 0. Menos porque es el caso del potencial para los z mayores a 0, donde el potencial ahí es menos sigma minúscula por z dividido por 2 epsilon 0. ¿Hicieron la cuenta? Háganla. Multiplicado por 2. Dividido por esto. Multiplicado por 0,2. Vamos a ver si le da parecido a mí. Arroba y 0 vuelta. 10 por 10 a la menos 9 multiplicado por 0,12. Dividido por 2 dividido por 8, admitir 8,84 por 10 a las... Sí, me dio lo mismo. ¿Les dio 67,87? ¿Cuánto? 67,87, ¿te dio eso? Sí, claro. Perfecto. Bien, y esto da 67, Menos. claro, menos 67,87
Newton por metro, que eso es joules, unidad de energía. Fíjense, Coulomb al cuadrado, se me va con Coulomb. Igual acá hay algo que... y el valor de la carga está. Y dice, este se va con este. Ahí está, bien, bien, bien. Coulomb con Coulomb sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, este metro al cuadrado se me va con este metro al cuadrado y este Newton que me está acá dividiendo al divisor pasa al numerador. Entonces queda Newton por metro y eso es Joule, unidad de energía. Y esto sería el resultado. Pero... ¿Qué? ¿Te falta multiplicarlo por...? No. Sí, a mí me dio menos 67,87 todo... Tenés razón, pará, sí, tenés razón. Menos 20 por 10 a la menos 6. Perfecto, listo. Listo. Eso que calculé recién era el potencial. La energía potencial es igual a, te dio 1,36 por 10 a la menos 3. Sí. Ok, entonces 1,36 por, vale, vamos a poner por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 joules. Bien. Esa sería la respuesta. Disculpe por el error de hace un rato del potencial, no tuve en cuenta esto. Lo hice muy rápido y bueno. Pero eso sería 1,36 por 10 a la menos 3 joules. Un valor muy chiquito y de paso negativo de la energía. Y lo que calculé hace un rato era, esto acá era 67,87, ¿cómo se llama esto? Joules sobre metro, no, joules sobre Coulomb, que esto es el potencial. Así que nada. Bien, ¿alguna duda? Está en el TP1 parecido, pero ¿cuál? ¿Te lo leo o lo tenés ahí? Ahí lo voy a buscar. ¿El ejercicio de la práctica o de la teoría? De la práctica. Ok. Igual si no tienen más dudas podríamos hacer eso también después. ¿Qué es la práctica esa? La teoría de ese parcial de ese parcial intensivo que justamente me habían preguntado sobre eso. A ver el 3. Dice, en una región del espacio yace un campo electrostático uniformemente orientado. ¿Ese? Sí. Bien. En una región del espacio yace un campo electrostático uniforme orientado en el eje positivo del eje Y, cuyo módulo es 3000 newtons sobre Coulomb. Calcule el trabajo que debe realizar el agente externo al trasladar cuasi estáticamente una partícula de 5 microcoulombs desde el punto A hasta el punto B, en los siguientes casos. Utilizando como camino la integración de la recta que une a los puntos A y B, integrando sobre el camino formado. Pero es lo mismo que... Muy parecido al primer punto de... Es el primer punto, literalmente. La resolución es lo mismo que el primer punto. Se tiene que hacer exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es su duda? Pues no llegamos a entender el inciso A y C, porque en el B es fácil que son dos caminos rectos y el que es perpendicular al campo te da 0 Sí. y el otro se analiza como solo en su eje. Sí. Pero no sabemos cómo resolver cuando tenés una diagonal o una curva. Acá es literalmente el primer punto que... Cuando tenés uno así, por ejemplo, Ese lo sabemos resolver. Cuando tenés Bien. la diagonal sería el problema. cuando tenés la diagonal, tenés que trabajar respecto a dos ángulos distintos. Sí, es un bolonqui, es un rebolonqui el Hace inciso A. parte de practicar mucho el A y el C. Yo me quedé más que nada con el B, porque el A y el C, calcular los ángulos. No sabría decirte, porque no sé qué es lo que va a tomar la profe. Pero es básicamente como yo resolví el inciso A, tipo, es esto. Pasa que es bastante... Igual si no entienden algo, ¿entendieron esto igual o no lo entendieron cuando lo vieron? Creo que primero sacabas la fuerza electrónica porque te daba el campo y te daba... Sí, la fuerza multiplicando por la carga. Eso Sí, es sacar fácil. sí, la sacabas era 1,5. Pasa que después componías la fuerza electrónica con reducción 0 y 0. Y como
solo tenías, viste, Bien, pero igual acá hay un par. Aquí. Claro, lo que pasa es que acá hay un par de. Lo que pasa es que acá hay un par de cosas que no se entienden respecto, o mejor dicho, que están un poco no tan bien definidas respecto al tema de los diferenciales de L y demás. Fíjense, yo la fuerza la tengo de esta forma, ¿no es así? El recorrido que yo hago es en este sentido. Este es mi diferencial de L. ¿Bien? Ahora, observen una cosa. Yo tengo dos ángulos distintos, el que tiene la fuerza respecto a esto y el que tiene los ángulos phi. ¿Qué es lo que sucede? Que mi diferencial de trayectoria depende de estos ángulos. Ahí la fuerza va en el mismo sentido del campo, ¿no? ¿Ah? La fuerza va en el mismo sentido que... Claro, en el mismo sentido que el campo, porque la fuerza y el campo son proporcionales. Son proporcionales ¿cómo se llama esto? Y por lo tanto están en la misma recta de acción. Si la carga de prueba es negativa, entonces van a ser opuestos en sentido, y si la carga de prueba es positiva, van a estar en el mismo sentido. Porque es la carga de prueba la que define, ¿cómo se llama esto? El cambio de sentido respecto uno del otro. Bien, miren. El tema del diferencial de L. Yo lo puedo representar como un diferencial de X y un diferencial de Y. ¿Es así? Bien. ¿Qué pasa? Este diferencial de X yo lo puedo representar como diferencial de L multiplicado por el coseno de ese ángulo. Y el diferencial de Y lo puedo representar como diferencial de L por el seno de ese mismo ángulo. ¿Bien? Ahora, la fuerza esta está respecto a este ángulo, no respecto a este ángulo. Por lo tanto, puede tener dos componentes. Esas dos componentes que va a tener la fuerza van a ser la componente de la fuerza por el coseno del ángulo, la componente de la fuerza por el seno del ángulo. Igual creo que podemos plantear algún tipo de relación entre este ángulo y este, porque son ángulos complementarios, es decir, la suma de ambos da 180 grados. Entonces, a ver, resolvamos un poquito. Vos tomás la tangente de phi para sacar el ángulo y se lo restabas a θ. Claro, exactamente, tipo Sí. a 180 grados le resto phi Sí. y ahí hallo tita, y si yo a 180 grados le resto tita, hallo phi. Claro, también voy a encontrar el otro haciendo coseno. Claro, lo que pasa es que tenemos... Porque van a ser lo mismo. ¿Qué tipo de relación podremos ensayar? Tenemos que el seno... A ver, el coseno de 180 grados y el seno de 180 grados. ¿Cuánto da el coseno de 180 grados? Pregunta importante. Bueno, esto no sé si va a ayudar mucho, no creo que van por la situación, no dije nada. A ver. Ah, sí, ya sé cómo ponerlo, miren. A ver, el Lo que seno. pasa es que lo puedes calcular porque te da la distancia de RA y RB. Sí. Entonces sacas hipotenusa y calculas el ángulo. No, es un bolón este. Recuerdo que la tuve que repensar con el tema de la propiedad trigonométrica para esto. Pero no sé cómo hacer un ángulo de comparación porque no tenemos dos triángulos rectángulos, tenemos solo uno y este ángulo es un ángulo complementario. Pero por eso, vos fijate en el triángulo rectángulo que tenés. Claro. Tenés RA y RB con las medidas que te da. Claro, sí. Y con las medidas que te da, despejás la tangente del ángulo para sacar el ángulo. Sí, eso sí, obvio. Sí, El obvio. ángulo a ese se lo rotás a tita. Claro, sí. Bueno, podríamos hacer eso. Claro, lo que pasa es que yo comúnmente hago ese paso lo último, siempre hago todo el desarrollo analítico y luego todo el desarrollo práctico en donde introduzco los datos. Claro, pero bueno, piénselo de esta forma, yo tengo una fuerza, no es así, que respecto ¿cómo se llama esto? El eje de coordenadas que está definido acá, que es otro eje de coordenadas distinto a este, tiene una componente en X y una componente en Y. Pero ¿qué pasa? No es las mismas componentes que nosotros tenemos acá. Acá nosotros tenemos una componente Y' y acá nosotros tenemos una componente X'. Ahí está la diferencia. Claro, ahí, sí, es un buen
Yo no creo que la profesora le llegue a tomar algo así. Si les va a tomar un ejercicio de esto, les va a decir que lo calcule como, yo imagino, ¿no? No, como ustedes quieran. Yo imagino que le van a decir, calcúlenlo como quieran. Y para mí el mejor caso es el polar. Para mí el mejor caso es el polar. Sí, porque sale. Sí, porque sale rápido. Pero. El de la recta se la hace uno y sumarlo al del otro, claro, sí. Bueno, pero por lo menos se entiende por qué yo lo hice de esta forma. ¿Es así? La explicación de dónde sale el tema de por qué yo lo pongo le pongo componente x y y, ya que está respecto de este ángulo, que no es coincidente con el ángulo azimutal, y este ángulo tampoco es coincidente con el ángulo azimutal. Entonces tiene componentes en x y en y igual las tiene si está respecto de ese ángulo también. Pero la resolución ahí está dada. Pasa que está medio raro también. Acá está todo manchado encima. Pero una cosa, La forma más fácil es la polar, ¿cuál sería? El del C, el camino C. Para mí esta es la más fácil. Pero ellos dicen que les pareció más fácil esta. A nosotros solo podemos resolver la B, porque es la de los caminos rectos. ¿La C no la pudieron resolver? Y el otro es un diferencial de línea recta. Claro, pero ¿no pudieron resolver esa? No sabemos cambiarlo, la verdad. Ah, ok. A ver. Esta no serviría. Bien, se las planteo así como les planteé esto y el desarrollo de eso ya lo tienen. Bien, perfecto. Hay una cosa, ¿vieron que aparece el diferencial de x por el coseno y diferencial de y por el seno del ángulo? Es diferencial de l por el coseno y diferencial de l por el seno del ángulo. Usen mejor la notación así lo entienden mejor. Es el módulo del diferencial de l por el coseno y el módulo del diferencial de l por el seno. Porque si no se marean, como le pasó al compañero que me hizo preguntas acerca de este ejercicio. Bien. Fíjense. Tengo un ángulo y la trayectoria va desde i sobre 2 hasta 0. Fíjense, como la trayectoria es así, de esta forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? El ángulo va desde pi sobre 2 hasta 0. ¿Bien? Porque va en sentido decreciente. Ok. Ahora quiero que miren esto. Yo, cuando... Bien, yo tengo el vector R el vector R, que es el vector trayectoria, ¿no? Que me define la trayectoria de la partícula, ¿no es así? Bien, ahora ¿qué pasa? El módulo de este vector, en este caso es constante, porque estamos en el caso de una circunferencia. Esto, como es una función vectorial, comúnmente podría tener módulo no constante, ya que como las funciones no tienen un módulo definido. Pero como en este caso tiene un módulo constante, es un vector definido. Es un vector de módulo constante. Y no una función vectorial. Entonces, miren. R lo podríamos definir tranquilamente como R por el coseno del ángulo en X y R por el seno del ángulo en Y. ¿Por qué? Observenlo. Nosotros tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿no es así? Voy a hacer un poco más recto. Un triángulo rectángulo, ¿no? El módulo de este, ¿quién es? El módulo de este es, ¿cómo se llama esto? Es R, ¿no? El módulo, que es el módulo del vector. Y fíjense, si yo planteo, por ejemplo, el seno de phi, ¿a qué va a ser igual? Al opuesto sobre la hipotenusa, ¿es así?
el opuesto sobre la hipotenusa, que es R. ¿Bien? Entonces eso es I igual a R por el seno del ángulo. Lo mismo va a pasar con X con el tema del coseno, entonces yo puedo poner las componentes de R como R por el coseno del ángulo y R por el seno del ángulo. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Ahora fíjense, este ángulo es un ángulo variable, ¿no es así? Porque va cambiando respecto a un valor mínimo y un valor máximo, en un rango. ¿Bien? Entonces miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a derivar, lo voy a llamar a esto phi', voy a derivar a este vector respecto phi. Es decir, voy a hacer la derivada de R respecto phi'. ¿Y eso qué me va a dar? Miren. ¿Cómo se llama esto? Cuando yo derivo un vector, lo que hago es directamente derivar sus componentes respecto a la variable que yo lo estoy derivando, ¿no? Entonces derivo una componente. R es constante respecto a la derivada, ¿no es así? ¿Y cuánto me da la derivada del coseno? Menos 0. Entonces esto es menos R por el coseno del ángulo prima. ¿Y la derivada del seno? El coseno. Entonces eso me va a dar R por el coseno del ángulo primado. La primera es R menos seno. Ah, perdón. Sí. Gracias. Yes, ahí está. Entonces, fíjense, este diferencial de phi' lo puedo pasar multiplicando, ¿no es así? Y se multiplica componente a componente. Entonces me va a quedar que el diferencial de R va a ser igual a menos R por el seno del ángulo diferencial del ángulo primado, R por el coseno de phi' por el diferencial de phi'. Bien. Ahora, ese diferencial de R que ustedes tienen ahí es el diferencial de trayectoria. Porque, ¿qué es lo que le da la derivada de, ¿cómo se llama esto? Una función en el punto? La recta tangente a la curva. ¿Y cómo es el vector este respecto a la trayectoria? Siempre tangente. Es justamente por eso. Por eso el diferencial de N es igual al diferencial de R. Es un poco de análisis matemático 2 esto, pero... ¿Qué preguntaste, Pedro? ¿Ah? ¿Qué habías preguntado? ¿Por qué, cómo se llama esto? ¿Qué es lo que te da la derivada de una función en el punto? La pendiente de la recta tangente. ¿Y cómo es el diferencial de N respecto a la trayectoria? Sí, siempre tangente, claro, siempre tangente. Por lo tanto, el diferencial de la derivada, el diferencial de R va a ser igual al diferencial de N, porque es siempre el diferencial tangente a la trayectoria. ¿Entendés? Justamente por eso. Yo derivé el vector posición que me define la trayectoria respecto al ángulo, que es la variable respecto a la cual está cambiando, porque el radio es el mismo, no cambia, pero el ángulo sí cambia, ¿no? Más fácil la red, ya está. Pero bueno, después de eso, cuando ya lo derivé, multipliqué a ambas componentes por el diferencial de phi' y ahí obtuve mi diferencial de L, que es el diferencial de R. El de diferencial tangente a la trayectoria, porque la derivada del punto me da la pendiente tangente a la trayectoria. ¿Lo entendés? Bien. Sí. Ok. ¿Ustedes, chicos, no entendieron a eso? Hola. Chicos, ¿se entendió? ¿Los del Meet? Joya. ¿No les queda ninguna duda de eso? La resolución luego la tienen en el TP5 resuelto. Pedro, Decime. ¿descompones ahí también la fuerza? ¿Ah? Ahí también descompones la fuerza. No, directamente usar la fuerza en I, listo. Entonces, o sea, ponés que la fuerza... Porque de lado descomponía la fuerza. Claro, exacto. Pero acá simplemente decís que la fuerza es su componente en I, listo. Ya está. Porque, ¿sabes por qué?
Porque estás usando el ángulo simultáneo. Estás usando un ángulo respecto al ángulo simultáneo. Entonces, como el ángulo es coincidente con el ángulo simultáneo, que es el que está en el plano, entonces pueden poner directamente esto. ¿Entendés? Antes usamos un ángulo, el cual no era el ángulo simultáneo, porque nosotros estábamos acá, y el ángulo simultáneo es este, y nada que ver. ¿Entendés? Este ángulo es distinto de este ángulo. Se definen de manera distinta y se mueven de manera distinta. ¿Bien? Lo mismo con estos otros dos ángulos que nosotros tenemos acá. Este y este también se mueven de manera distinta. ¿Se entendió? Pues. Pero acá, como este ángulo, el φ', ¿no? es coincidente con el ángulo azimutal, lo podemos poner así. Decime. ¿Para qué dice? El 3 del... El que vos mandaste. Ah, no, sí, sí. Ah, no, sí es el mismo al del, ¿cómo se llama esto? El del video que yo te dije, porque también tenés que tomar la referencia en el infinito para una distribución de carga discreta. Y eso, ¿cómo? Apliqué la fórmula para una distribución de carga discreta cuando la distribución es finitamente confinada. ¿Viste que usé? La otra fórmula. ¿No le expliqué en el video? Claro, claro, tal cual, pero es QI menos RI. De I igual a 1 hasta N. Hasta N menos 1, perdón. Sería así, sí. Esa fórmula había usado. Así que, perdón, estamos bien. Pero sí, sí, justamente el uso de esa fórmula es... puedo usar esta fórmula porque puedo tomar la referencia en el infinito. Simplemente por eso. Y es sumatoria porque es una distribución de carga discreta. Si es una distribución de carga continua, esto cambia. Esto pasa a ser diferencial de Q y en vez de una sumatoria es una integral. ¿Ah? Es cuando la distribución es cuando es una distribución continua, por ejemplo, un hilo finito, un aro, una curva. Porque tener Claro, pero en este caso igual, con continua me o refiero sea, a que no, tengo valores infinitesimales. Decime. claro que en este caso el del parcial, igualmente, o sea, tendríamos que usar esa sumatoria o no. O Claro, tienen sea, que ser una sumatoria porque tienen una distribución de carga discreta. claro, aunque diga que la referencia está en el infinito, digamos, como que se entiende directamente usando esa Claro, pero fórmula que ya está en el justamente, infinito. claro, es que justamente el uso de esa fórmula solamente se puede dar si tomás la referencia en el infinito. Claro, está bien, está bien. Entonces, sí, sí, es lo mismo. Claro, o sea, aplico esta fórmula porque puedo tomar la referencia en el infinito. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas es finitamente confinada. Listo. Venga, gracias. Sí. Cuando tenés una carga puntual, es K por Q por el módulo de R menos R'. Listo. ¿Por qué no pusiste integral? ¿Por qué no puse la integral? Porque porque no tenés una distribución de cargas infinitesimales en un rango. Y no tenés una sumatoria porque no tenés muchas cargas puntuales, tenés una sola. Entonces solamente es una carga fuente. Bien, ¿alguna otra duda? Si lo podemos pasar. Tengo todo lleno de tiza. Ahora voy a poner a cargar esto. Pero tenemos una duda con el potencial del esperado. Ah,
Lo subí hoy. ¿Puntos interiores también subiste? ¿Eh? ¿Puntos interiores también? Sí, los dos. Es un poco raro ese ejercicio, pero... El de puntos exteriores sale fácil igual. Sí. De interiores son dos integrales, ¿no? Sí. Tenés que subdividir la integral en dos. Desde R hasta R mayúscula, y luego de R mayúscula hasta el infinito. ¿Cuál es el de puntos Interiores. En puntos interiores es... el radio al cubo? ¿Cuánto es el radio al cubo? No, el radio del cubo es afuera. No, el radio... Para que en función de qué la tenés, ¿de cubo o de...? No, cuando estás adentro tenés el radio al cubo. El radio chico. ¿Dividiendo era? Sí. Sí, dividiendo, está bien. Sí, dividiendo porque es proporcional al campo cuando estoy adentro. ¿Qué cosa es proporcional? Yo tengo el campo electrostático. O sea, cuando tenés el radio mayor, la R chiquita, Cuando es sobre el radio al cubo. Claro, cuando tenés R menor a R tenés que es K por Q en R versor por R sobre R al cubo. Eso es expresado en función de Q. Nosotros lo teníamos expresado en función de, decíamos, 20K. Yo también lo tenía Si lo reemplazás, se te va a ir una R mayúscula en la primera y va a aparecer. Claro, Sí, yo el tenía así, reemplazo. pero no es como cuando Claro. El reemplazo que tienen que hacer es respecto a la carga total. La densidad volumétrica de la carga total es la carga sobre el volumen total de la esfera. Yo también había calculado que Y luego tienen que hacer el reemplazo de que dice que K es igual a 1 sobre 4 pi por epsilon 0. No, creo que es mucho más fácil esa. Sí, es más fácil de manejar, es más linda estéticamente, etc. Pero entonces, cuando tenés carga puntual, solo es sin la integral, el campus sobre el módulo de distancia, sin la integral, cuando tenés, por ejemplo, un hilo finito, un radio específico, una longitud específica, ahí sí la integral. Claro, cuando tenés un rango de valores, mirá, lo voy a poner así, porque esto es parte de lo que vimos en las primeras clases. Y es un buen repaso también. Mirá, lo vuelvo a escribir. Distribuciones continuas son distribuciones infinitesimales en un rango. Cuando yo estoy en un rango en el orden de algo, de una unidad elevado a la 1, ¿no? Esto es una unidad, ¿no? Metro, kilómetro, centímetro, lo que vos quieras. Unidad de distancia. Elevado a la 1, yo estoy en una distancia lineal. Entonces, mi intervalo de dónde va a ir? Desde A hasta B, desde una distancia lineal, y yo voy a tomar pequeños valores infinitesimales, pequeños diferenciales de L. ¿No? Diferenciales de L, pero no de tangencia de la trayectoria, sino diferenciales de L que son diferenciales longitudinales. O sea, a mi L grande, que es este de acá, lo parto en muchos de L chiquitos. Solo lo vas a tener que integrar cuando tenga carga puntual. Claro, cuando tengas carga o cargas puntuales. Cuando tenés carga puntual es sumatoria. Cuando tenés carga puntual, ni sumatoria ni integral. Cuando tenés un intervalo lineal o superficial, por ejemplo, que tenés diferenciales de S, acá tenés que tomar también, acá tenés que tomar la integral. Y por ejemplo, cuando tenés, ¿cómo se llama esto? Elementos volumétricos, acá, a ver cómo podría tomar. Ah, sí, podría tomar este. Entonces puedes tomar puedes tomar un diferencial de volumen de ese elemento. ¿Ves? Estas son ¿cómo se llama esto? Casos donde tenés que usar la integral. Distribuciones de rangos continuos de volúmenes, superficies o
longitudes. A ver, quiero ver esto, una cosa rápida. A ver, chicos, ¿quieren hacer la teoría del parcial intensivo? Bien. Ay, me pongo modo profe teórico. Bien, chicos, vamos con el tema del parcial intensivo teórico que yo les mandé. Bien, ¿qué es un equipotencial? ¿Alguno sabe? ¿Alguno tiene una idea de lo que es un equipotencial? Sí, tiene que ver. O sea, está bien, etimológicamente guarda un poco el significado. ¿Pero a qué te suena? ¿Ah? Bien, va por ahí. Entonces, si yo tengo una trayectoria equipotencial, ¿qué es lo que sucede? La potencia va a ser ¿cómo? ¿La misma en qué? En todos los puntos. Exactamente. Un equipotencial es una trayectoria en la cual el potencial es el mismo en todos los puntos, de forma tal que si yo tengo un B, N, y tengo un B, N, más 1, estos siempre van a ser iguales y toda diferencia entre potenciales, es decir, vieron el coso, el incremento, que es una diferencia entre los potenciales, ¿no? Sí. Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si son el mismo, si yo resto algo con lo mismo, 0, siempre, ¿no? Eso es un equipotencial. Una trayectoria en la cual el potencial siempre se mantiene siendo el mismo. Y es el caso de lo que pasa en el ejercicio, a ver si lo encuentro, ahí está, el 4. Acá yo tengo dos trayectorias equipotenciales. Y justamente tienen que calcular los potenciales a través de la teoría de la equipotencialidad. Por eso hay algunos de acá que yo los tomé como 0. Mira, fíjense, por ejemplo, en el caso de... que tenés en el caso es igual a menos... claro, pero fíjate, yo tenía un punto B acá y acá yo tengo un punto C. ¿No es así? Yo tenía que calcular el diferencial de... Sí, el diferencial de potencial. Claro, la diferencia potencial que yo tengo entre C y B, ¿no? Esto es la recta del que tengo en B menos... no, el que tengo en C, perdón, menos el que tengo en B. Depende, sí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Como estos son, están en una misma trayectoria equipotencial y el potencial es igual en todos los puntos, esta diferencia, ¿cuánto me da? 0, exactamente, porque estoy restando lo mismo con lo mismo. ¿Bien? ¿Eso se entendió? Ese era el que yo te preguntaba por qué tomabas el trabajo como menos diferencial de U. Ah, porque es el... Cuando antes me había dicho que el trabajo era igual a U. Claro, pero cuando es la diferencia, sí. O sea, si vos tenés así, la diferencia de la energía es con menos. Ahora, si es con... Eso es igual a menos diferencial de potencial. Claro, y cuando es simplemente igual a U, porque estamos calculando energías equipotenciales o cosas así, esto es igual a esto. ¿Cuándo es el de arriba? Cuando estás calculando diferenciales de U. Cuando estás calculando equipotenciales, justo como en este caso. Sí. Caso de equipotencialidad. Bien. Ahora, acá va una pregunta. ¿Cómo es el...? Igual no saben... No, ninguno sabía lo que era un equipotencial, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo es el campo respecto a la trayectoria equipotencial? Perpendicular. Siempre perpendicular. Eso se entiende, ¿no? El campo electroestático siempre es... Miren, lo voy a decir así. El campo es siempre perpendicular a la trayectoria para todos los puntos pertenecientes al rango entre, vamos a llamarlos A y B.
¿Bien? Y justamente es por eso que la integral me da 0. No entiendo por qué el campo ahí es particular a... Tiene una explicación física, tiene una explicación física, pero acá la tomamos como definición, claro, lo tomamos por hecho. Claro, sí, sí. Pero igual tiene que ver con el tema de los ejes de simetrías y esas cosas que nosotros ya hemos visto. Bien, porque ¿te acordás? Por ejemplo, cuando teníamos el hilo y el hilo infinito, ¿cómo era el campo del hilo infinito? Era perpendicular siempre, ¿no? ¿Cómo? Era perpendicular siempre, ¿te acordás? Bien, viene por ese lado. Por un poco más o menos de lo que nosotros vimos antes con el tema de las simetrías. Pero bueno, justamente como el campo es siempre perpendicular a la trayectoria, ¿cómo va a ser esta integral? ¿Sí? Un producto escalar entre dos vectores perpendiculares, ¿cuánto me da siempre? 0. ¿Se entiende eso, no? Porque tipo, esto es la integral de esto por el diferencial entre el punto A y el punto B. Esto es, ¿cómo se llama esto? El potencial entre A y B, ¿no? O sea, voy desde el punto A hasta el punto B y tengo campo por diferencial de L, ¿no es así? ¿Y qué es lo que sucede? Ah, perdón, me olvidé de poner menos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Como es campo por diferencial de L escalarmente, al ser los dos vectores perpendiculares, según la definición del producto escalar, ¿cómo me va a dar? 0. Porque ¿cómo se llama esto? El producto escalar siempre es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre los dos. Como el ángulo entre los dos es 90 y el coseno de 90 es 0, entonces esto es 0. Siempre. No importa el valor de los módulos de los vectores. Siempre ¿cómo se llama esto? El producto escalar entre dos vectores perpendiculares es 0. Debido al coseno del ángulo asociado a ellos. Bien. ¿Qué más? Ah, sí, ¿cuánto vale justamente algo de lo que respondimos acá? ¿Cuánto vale la diferencia potencial a lo largo de la trayectoria equipotencial? Bueno, ¿qué es lo No, ¿cuánto vale la diferencia potencial? O sea, el incremento, el delta. ¿Cuánto vale? 0. 0. Bien. Ahora, acá vienen un sinfín de preguntas. ¿En dónde puedo tomar el punto de referencia en un hilo finito? El hilo finito. El infinito. Bien. ¿Por qué? Porque tenés una distribución infinitamente confinada. Bien. Cuando tengo el hilo infinito, ¿dónde lo puedo tomar? En el cuerpo. Infinito. Ah, no, perdón, en cualquier parte que no sea el cuerpo. Exactamente, en el vacío, porque es una superficie lineal y no la puedo tomar sobre el cuerpo. ¿Bien? Menos el infinito. ¿Ah? Menos el infinito. Menos en el infinito, exactamente. Cuando tengo una esfera, ¿dónde puedo tomar la referencia? En el cuerpo. En todas partes. Acá, la verdad. No, Te conviene en el cuerpo, ¿no? no. Es una esfera de radio infinito. ¿Dónde la puedo tomar? ¿El radio infinito? Sí. Y cualquier lado, pero te conviene en el cuerpo. En el infinito, exactamente. Claro, podés en todas partes. Claro, puede ser en todas partes, sí. En un plano infinito, ¿dónde? En el mismo plano sería lo más cómodo. Claro. Aunque también podés. No, en el infinito no. No, en el infinito no, pero podés, ¿cómo se llama esto? En el vacío también. O sea, fuera del plano podés, siempre y cuando no sea en el infinito. Pero por conveniencia, en el plano. En el cuerpo porque es superficial y no va a causar ninguna divergencia. Cuando tengo un anillo, ¿dónde tomo ¿cómo se llama esto? La referencia. El infinito, porque es infinitamente confinado, ¿no? Ahí tengo una duda. ¿El anillo se considera densidad lineal? ¿Eh? Sí. Sí. O sea, para Porque aclarar- es una circunferencia. Y como es un anillo, el espesor que tiene, ¿viste? Esto chiquitito de acá, es muy despreciable. Entonces la densidad se la toma como lineal. O sea que para aclarar, tampoco se puede tomar como referencia cualquier punto del anillo, ¿no? Porque ¿Cómo? tiene densidad lineal. Claro, no se puede tomar ninguna parte del anillo, exactamente. Serían los puntos restringidos. Claro, exactamente. Bien, perfecto. Muy buen análisis.
En realidad, hay una cosa con el tema de las densidades, es que en realidad todas las densidades que existen en el mundo, habidas y por haber, todas son volumétricas. Lo que pasa es que usamos la teoría de las densidades superficiales y lineales, es decir, despreciando ya sea claro, por el tema del espesor o el tema de la profundidad, porque justamente nos es más fácil trabajar con metros o metros cuadrados en vez de metros cúbicos. Por eso, un líquido sería volumétrico. Claro, tal cual. Bien. Además, justamente ¿cómo se llama esto? La física se usa para aplicarse en el mundo real. Y vos, cuando estás en la vida real y tenés un cable, lo vas a medir por largo, no lo vas a medir por espesor. Sería una estupidez. Bien, si tengo una partícula... No, pero ¿por qué? ¿Pero con qué necesidad? No lo necesitas. Si yo tengo una partícula, ¿dónde tomo la referencia para calcular el potencial? ¿Ah? La partícula, sí. No, eso no. Infinito, sí. sí. No la puedo tomar, no la puedo tomar en el cuerpo, porque si no va a diverger, mirá. Ahí está, ahí justo me abriste algo que está buenísimo. Observa esto. Mirá, el potencial de una carga, ¿cómo se llama esto? Finita, no, perdón, una carga puntual, la cual está a una distancia respecto al origen, ¿no es así? Yo tengo la carga acá, ¿no es así? Es finitamente confinada, la puedo cerrar en una cota, en una esfera de cierto radio infinito. Bien, miren. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, ¿no es así? Yo estoy calculando el potencial, ¿no? Respecto a una trayectoria, ¿no es así? Que yo tengo en el, ¿cómo se llama esto? En el infinito hasta un punto dado. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede si esta R empieza a ser cada vez más chica y a tender a cero? El potencial tiende a infinito. Entonces, no puedo tomar, o sea, si R tiende a cero, el potencial tiende a infinito. Entonces, yo no puedo tomar ¿cómo se llama esto? La referencia sobre una partícula cargada, fija. Bien, esto es en el mundo de los modelos, o sea, esto es en lo que nosotros vemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo agarro la esfera y me voy a Júpiter, si yo agarro la Tierra y me voy a Júpiter, ¿cómo miro la Tierra? Como una partícula. ¿No? Ahora, si me acerco, ¿qué es lo que me doy cuenta? Que no es una partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Vamos a agrandar la partícula a modo macroscópico. Ahora miren, el potencial de una esfera, no sé si lo tienen por ahí ustedes, creo que yo lo tengo por acá. ¿Ah? ¿Lo tenés el potencial de la esfera? Tengo uno solo, recién lo hice. ¿Uno solo? ¿Tenés el del interior? ¿Me sirve el del interior? No, tengo el de punto exterior. Va, pásamelo igual. Igual yo debería tenerlo acá. Tipo... Acá arriba. Sí, perfecto. Igual yo debería tenerlo acá. En algún lugar lo habré dejado. Es muy importante eso. Tomé cuando... Yo no se lo mandé tampoco. Pará, lo tengo acá. Tomé cuando... no, punto interior. Cuando... Sí, punto interior, porque R chiquita es mayor al radio. Claro, igual acá lo tengo. No, cuando R chiquita es mayor al radio, entonces es exterior. Espera un mochito. Acá está. Bien. Bueno, miren, observa una cosa. El potencial de una esfera es igual a K por Q por R. Perdón, K por Q sobre R cuando R es mayor al radio. ¿Le suena esto?
¿Qué es esto? ¿Es equivalente a cuál? Al de carga puntual. Al de la carga puntual. Bien. Ahora miren cuando yo me voy adentro. K por Q sobre R. Mayúscula. Che, pero igual acá, ¿por qué es al cuadrado? ¿Ah? Es al cuadrado y el cubo. R cuadrado y radio cubo. Esto es. R cuadrado y R cubo. Va por decimal. No, yo lo creo. Por radio cubo. Bien. Esto es 3 menos Q. 3 menos. A ver si se ve esto bien. Ah, ahí está. Sí, está bien. Pero, Decime, ¿qué pasó? ahí te refiero cuando R chiquita es mayor al radio, Sí. no es R chiquita al cuadrado. No. Vos pusiste eso. No, cuando R chiquita es mayor al radio es esto. Y cuando R chiquita es menor es esto Es más K por R al cubo multiplicado por R mayúscula elevado a la 2 menos R minúscula elevado a la 2. el potencial, pusiste. No, yo pensé que. No. Está. No, dije no. Bien. Ok. Este es el, ¿cómo se llama esto? Esto es el potencial cuando yo estoy en puntos exteriores e interiores a una esfera. Cuando yo miro una partícula de manera macroscópica, lo que yo me encuentro es con una esfera. Entonces, El exterior es el de arriba, ¿no? claro, este es el del exterior. Fíjense, es equivalente al de una partícula cargada. Es tal cual el mismo. Pero, ¿qué pasa cuando yo me voy adentro de la esfera? ¿Y qué pasa si esta R es igual a 0? Si esta R es igual a 0, ¿el campo me va a dar 0? No. No, exactamente. Es más, mirá, fíjense, me va a dar 2 veces K por Q sobre R. Eso, perdón, el campo no, el potencial evaluado en el origen de coordenadas, ¿no? Es igual a esto. Y esto no presenta ninguna variable de divergencia porque el radio es finito, todo es infinito. Y justamente por eso mismo cuando tratamos partículas cargadas nos estamos adaptando a un modelo. Entonces, ustedes cuando van a los parciales y le dicen cuánto vale una, ¿cómo se llama esto? El potencial de una partícula cargada, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Si pongo la referencia sobre la partícula, tienen que decir que tiende a diverger. Y no la pueden tomar ahí. Que tiende a dar una divergencia. O sea, si tenés una partícula cargada, es así, y tomás la referencia en el punto, como hicimos hace un rato, claro, entonces no podés tomar la referencia ahí porque va a diverger. Pero eso es en lo que nosotros vemos, en el estudio, en la práctica, en los modelos. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real... Igual que había puesto el hilo finito cuando tomás la referencia en una parte del hilo. Ah, sí, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la vida real? En la vida real no es así. No es que ¿cómo se llama esto? El potencial me va a dar infinito si yo llego al centro, ¿no es así? Si yo llego a la partícula o llego al centro de la partícula. Si yo llego a la partícula, el potencial me va a valer K por Q sobre R mayúscula. Porque, acá me falta una parte. K por Q sobre R mayúscula cuando R es igual a R. Y cuando yo me voy por adentro y llego hasta el centro de la misma, me va a valer esto. Y esto no es un valor infinito, es un valor real, pero no es infinito. En la vida real, o más aproximándonos a la vida real, esto se cumple de esta manera. Fuera del mundo de los modelos que nosotros vemos, modelo de partículas y todo lo demás. Pero solamente una aclaración para que entiendan que ¿cómo se llama esto? Fuera de todo el mundo del modelo, de los modelos que nosotros tenemos, ¿cómo se llama esto? El potencial sobre una partícula, o sea, tomando la referencia sobre la partícula, no nos va a dar una divergencia, nos va a dar un valor, pero va a ser un valor grande. Es un buen experimento. Bien.
¿Se entendió esto? Perfecto. Bien, ahora fíjense. ¿Qué significa que una distribución de carga... Ah, no, pará, faltó un caso más. El cilindro infinito, ¿dónde puedo tomar la referencia? El cilindro infinito. Claro, en el vacío o sobre el cuerpo, ¿no? Claro, un lugar que no sea en el infinito, exactamente. Bien. Y a ver, si yo tengo una pirámide de lado L, ¿dónde puedo tomar la referencia? Por conveniencia. Sí, porque es finitamente confinada. Eso se entiende, ¿no? Y si yo tengo un cubo de lado A, lo mismo, ¿no? Bien. ¿Qué significa que una distribución de carga sea finitamente confinada y para qué condición de cálculo se usa? Bueno, eso básicamente es lo que ya charlamos. ¿Qué significa que una energía sea conservativa? Es una proporción. ¿Eh? No me diga la definición. ¿Qué significa efectos físicos? Que su campo va a ser nulo. No. No pierde energía. ¿Ah? No desperdicia energía. Viene por ahí, pero tiene un significado mayor. Bueno, mira, se lo voy a decir yo. La definición que dice el compañero es que la integral cerrada, ¿no?, de curvilínea para todas las curvas tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Pero en la realidad, nos vemos, es que toda energía conservativa, o mejor dicho, toda energía es conservativa, sí o sí, no depende de la trayectoria. Si no depende de la trayectoria, es conservativa. ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy desde un punto A hasta un punto B, ¿es así? Y yo calculo la energía potencial de acá hasta acá, que a efectos de, ¿cómo se llama esto? La teoría física es igual al trabajo, entonces me va a dar igual a si yo lo calculo haciendo esto. O si yo hago esto. Bueno. Siempre, no importa dónde yo tome la trayectoria, siempre el trabajo me tiene que dar y la energía me tiene que dar igual. La energía no depende de la trayectoria. Eso significa que sea conservativo. No es afectado por la trayectoria. Más parecido a lo que había hecho el compañero. ¿Se entendió eso? Bien, porque es un concepto que después lo van a tener que recontra usar en la segunda parte de análisis 2 y seguir usando en esta parte. Bien. Bien, la 5 y la 6 se la dejo a ustedes porque son re de libro, que es la energía configuracional, potencial electrostático. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Disco puede llegar a entrar o no? Es que no sé, porque yo no estuve en la clase y yo no hablé con ella. Le voy a mandar un mensaje hoy y voy a preguntar a ver qué onda y yo les aviso. Ustedes son de la S22. Sí. Me sonaron las caras. ¿Tienen alguna otra duda? No tiene que ver con el tema, pero temas parciales. ¿Te dijeron algo de si...? No me anunciaron absolutamente nada. ¿Vos estar el lunes? ¿Ah? ¿Vas a estar el lunes? El lunes, sí. Chicos, ustedes los del MIT, no tienen ninguna duda, ¿no? Todo claro. De acuerdo. Bueno, a ver, nos queda media hora. Que sea lo que ustedes quieran. Si quieren que terminar acá, terminamos acá. Si hay algo que no entienden del todo, lo vemos. Si hay un caso que quieren ver o ver de vuelta, lo vemos. La idea es que no se vayan con ninguna duda al parcial. Al parcialito.
Hay que